Estimados alumnos, en esta oportunidad quiero mostrarles una propiedad muy interesante que tiene el triángulo que se genera al reflejar una línea cualquiera utilizando los tres lados de un triángulo. Comencemos entonces con la configuración para entender el enunciado. Partimos del triángulo ABC que usted ve ahí, que es cualquiera, trazamos su circuncírculo, trazamos cualquier línea, como la línea morada que usted ve ahí, y que corta a los lados AC y BC arbitrariamente. Llamamos D y E a dichas intersecciones y nos proponemos ahora comenzar a reflejarla. Mire, primero la reflejamos respecto del lado AB y obtenemos esa línea punteada de ahí. Luego la reflejamos respecto del lado AC y obtenemos esa otra línea punteada. Finalmente la reflejamos respecto del lado BC y obtenemos esa línea punteada de ahí. Lo que nos proponemos demostrar, como usted ve en la figura, es que ha aparecido un triángulo A'B'C', y ese triángulo tiene una propiedad muy interesante, es que su incentro vive precisamente en el circuncírculo del triángulo ABC. Pues bien, vamos con la solución. Lo primero que hacemos es prolongar la línea AB hasta que corte la línea en moradito en el punto que estoy llamando F. Observemos que gracias a las reflexiones, esos dos ángulos que estoy marcando ahí miden lo mismo, al igual que esos dos ángulos de allá. Eso nos muestra que en el triángulo FA'E, el punto A sería la intersección de las bisectrices interiores. Por tanto, los dos ángulos que estoy marcando ahí abajito también han de medir lo mismo. Esto, estimados alumnos, lo estoy marcando con ángulos con el mismo color, de manera de no equivocarnos en las líneas porque nos quedan ángulos muy chiquititos. Continuamos entonces reflejando los ángulos azules hacia arriba y observando que ellos todavía miden lo mismo. De la misma forma, los ángulos en D también han quedado partidos por la línea BC a la mitad, y esto nos muestra que en el triángulo EC'D tenemos dos bisectrices exteriores, la bisectriz EC y la bisectriz DC. Por tanto, el punto C ha de ser el excentro, y ese excentro sabemos que al conectarlo con el vértice C', el vértice contrario, precisamente genera una bisectriz interior. Por tanto, los dos ángulos que estoy marcando ahí hacia atrás también han de medir lo mismo. De esta forma entonces, estimados alumnos, tenemos que el punto sugerido ahí, K, es el punto en el que se cortan las bisectrices interiores C'K y A'K. Por tanto, en el triángulo A'B'C', el punto K ha de ser el incentro. Es decir, en la tercera línea, B'K, también ha de cumplirse que esos dos ángulos miden lo mismo. Está por verse que ese punto K precisamente vive en el circuncírculo del triángulo ABC. Pues bien, veamos. Lo primero que hacemos es observar que los dos ángulos que usted está viendo ahí arriba del punto D también miden lo mismo, que los dos ángulos que están abajo del punto D también miden lo mismo, y proyectamos la línea B'K hasta el punto B. Observamos que esos tres puntos efectivamente han de ser colineales porque la línea B'B es una bisectriz exterior, en este caso, del triángulo FB'D. Por esto entonces, los puntos B'K y B han de ser colineales. Ahora quitamos el circuncírculo para hacer ver que los puntos A, K, B y C son concíclicos. Mire usted, si llamamos alfa al ángulo en azulito de ahí, notaremos que, por un par de cálculos, el ángulo que queda en el incentro, es decir, el ángulo A'B, mide 90 menos alfa. Y si llamamos beta al ángulo en rosadito de ahí arriba, tendremos que el ángulo FB'B mide 90 menos beta, utilizando un razonamiento similar ahora con el excentro. Además, por la igualdad de los ángulos que se cumple hacia arriba, tenemos que esos dos ángulos, en E y D, también miden alfa y beta respectivamente. Haciendo los cálculos, observamos que en el triángulo ABK, el ángulo en amarillo oscuro debería sumar 180 con los ángulos 90 menos alfa y 90 menos beta. Al igual que en el triángulo EDC, el ángulo en verde ha de sumar 180 con los ángulos alfa y beta. Haciendo estos cálculos, estimados alumnos, usted se podrá dar cuenta que los ángulos en C y en K son precisamente suplementarios. Esto es suficiente para asegurar la conciclicidad de los puntos A, K, B y C, lo cual termina la demostración de este simpático teorema. Pues bien, espero les haya quedado clara mi explicación y ante cualquier duda, no dude usted en contactarse conmigo.